Continuamos. El expresidente de Guatemala, Óscar Berché, negó que existiera un plan para ejecutar de forma extrajudicial a presos. Esto dentro del juicio que se celebra en Austria en contra del antiguo jefe de la policía, Javier Figueroa, acusado de complicidad en el asesinato de 7 reos en el año 2006. Las fuentes de la Audiencia Provincial de Austria señalaron que el expresidente Berché debe tener conocimiento de la existencia de una estructura paralela integrada por altos funcionarios del Ministerio de Interior creada con el objetivo de eliminar a reos. Durante las 2 horas que duró su testimonio, aseguró que no tuvo ninguna reunión para planificar los asesinatos. Argumentó que en las fechas en que supuestamente tuvo lugar ese encuentro, él se encontraba en Nueva York. De igual manera, negó las acusaciones de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIG, que considera que Figueroa y otros altos cargos crearon una estructura criminal responsable de la ejecución extrajudicial de varios presos en 2 operaciones en el 2005 y 2006 durante la presidencia de Berché. Figueroa está acusado de colaborar en la ejecución de 7 reos durante una operación policial en septiembre del 2006 para recuperar el control del centro penitenciario de Pavón. El expresidente indicó que habían informado anteriormente a la prensa y a organizaciones de derechos humanos sobre el operativo y explicó que durante la intervención policial los reos presentaron resistencia y lo cual ocasionó muertos. El proceso contra Figueroa continuará este jueves con el interrogatorio de nuevos testigos. José Figueroa se declaró inocente al inicio del juicio de la semana pasada. Se espera que el jurado emita su veredicto a principios de octubre, que de ser encontrado culpable, Figueroa podría ser condenado a cadena perpetua. Por una Guatemala en paz, Diego Silva. Y el juez B de mayor riesgo autorizó el secuestro de 79 vehículos que fueron solicitados por el Ministerio Público para la investigación, ya que creen que son de dudosa procedencia y relacionados con Eduardo Villatoro Cano, alias El Guayo Cano, supuesto líder de la banda que realizó la masacre en la comisaría de Salcajá, Quetzaltenango, el pasado 13 de junio, en el que fueron asesinados 9 policías. La Fiscalía indicó que esta banda está relacionada con el narcotráfico. Por este caso hay 16 procesados. El juez dio al Ministerio Público un plazo de 7 días para que entregue peritajes de los automóviles. En otras noticias, el juez B de mayor riesgo autorizó el secuestro de 83 vehículos solicitados por el Ministerio Público para que la investigación se dé, en el que creen que son de dudosa procedencia y relacionados con Eduardo Villatoro Cano, alias El Guayo, supuesto líder de la banda que realizó la masacre en la comisaría de Salcajá, en Quetzaltenango, el pasado 13 de junio. Y el abogado defensor del condenado Byron Lima presentó un amparo a la Corte Suprema de Justicia contra el ministro de Gobernación debido al aislamiento por 6 meses en el que deberá permanecer Lima por realizar un acto cívico sin autorización en el preventivo Pavoncito y al que asistió el diputado Juan Pablo Urrea. Consideramos que el hecho que él esté privado del derecho humano a la locomoción no ha perdido ninguno de los demás derechos. Así como hay derecho al credo, hay derecho a manifestación cívica. Las reglas mínimas de Naciones Unidas establecen que un acto como el que él participó, parte de un comité de festejos patrios, haber organizado un día cívico, no es ni una falta, ni es ni un delito, no que es parte del proceso de reinserción social de cualquier privado de libertad. Esta es la segunda jornada del juicio en contra del coronel retirado Héctor Boll de la Cruz y el ex jefe de la Policía Nacional, José Alberto Gómez, ambos acusados por la desaparición forzada del estudiante universitario Fernando García el 18 de abril de 1984. Durante la audiencia de hoy se presentó el perito Renber Larios, quien fue subjefe de la Policía Nacional Civil y expuso ante el tribunal al A de mayor riesgo un análisis en el que determina que la policía en aquella época obedecía órdenes del Ejército de Guatemala y se regía por planes como Firmeza 83, que pretendía desarticular al enemigo. El debate oral y público inició ayer y continuará mañana.
Y Carlos Fernando Lucero de León, miembro de la Dirección de Mantenimiento del ICS, se entregó para arreglar así su situación legal. El Ministerio Público los indica por estafa y malversación de fondos debido a que autorizó el presupuesto de la construcción y remodelación de las clínicas en Izabal. Lucero de León declaró que era el Departamento de Contabilidad quien se encargaba del presupuesto. La audiencia de primera declaración se realizó en el Juzgado Sexto de Instancia Penal al mediodía. Por este caso, el mes pasado fueron detenidos 18 empleados de esa entidad. Un tribunal de femicidio continuó el debate oral en contra de Edgar Barrios Cifuentes, alias El Diablo, quien es acusado de responsable de la muerte de su hija. Hoy la defensa presentó como testigo a la primera persona que el sindicado llamó para pedirle ayuda y que tras acudir a la vivienda descubrió el cadáver de la niña. En su declaración manifestó ante el tribunal que él conoció al acusado en el año 2010 porque era integrante de la Asociación de Gerentes de Quetzaltenango y que a partir de entonces establecieron una relación de negocios, ya que ambos se dedican a vender vehículos. El 12 de junio, día de los hechos, Barrios lo llamó por teléfono pidiéndole auxilio, ya que había ocurrido un accidente con su hija tras caerle un closet encima. Señor juez, en ese momento yo no sabía si la niña estaba fallecida o no. O sea, yo me agaché y le hablé. Como el señor Cifuentes decía que el closet le había caído encima, ahí realmente no había un closet. O sea, eso es algo que se conoce como walking closet, que es un espacio grande donde uno puede caminar y vestirse incluso adentro de esa área. Lo que había al momento de quitar la puerta era una estantería de madera, ¿sí?, que estaba inclinada sobre la pared derecha. En el plano internacional de información, los servicios meteorológicos de México confirmaron que Manuel se convirtió de nuevo en tormenta tropical e indicaron que se esperan lluvias, sobre todo en el norte del país, por las próximas 72 horas como consecuencia de los fenómenos meteorológicos combinados de Manuel con Ingrid. Al menos 57 personas han perdido la vida en todo el país como consecuencia de las inundaciones y deslaves provocados por las fuertes lluvias generadas por Manuel, golpeando a México por el Pacífico como tormenta tropical y por el oriente. El portavoz del Servicio Meteorológico señaló que teme que Manuel vuelva a tocar tierra en las costas del estado de Baja California y declararon alertas tanto allí como en el estado de Sinaloa. Asimismo, indicó que hay un 60% de posibilidades de que un fenómeno que se presentó en la península de Yucatán se convierta en ciclón, mientras que aviones militares están evacuando a miles de turistas mexicanos y extranjeros que permanecen bloqueados en Acapulco debido a las inundaciones. Ellos se encontraban en los apartamentos y hoteles de las zonas cuyas carreteras y el aeropuerto han quedado anegadas. Asimismo, informaron que solo 2 de los aviones de pasajeros estaban en servicio, aunque cientos de los damnificados alcanzaron lugar en uno de los 5 helicópteros o 7 aviones de carga que fueron prestados para tareas de puente aéreo. Con información de Fátima Muñoz, por una Guatemala en paz, William Poroj, Noticiero Guatevisión. El número de fallecidos se elevó a 6, mientras que otras 10 personas se encuentran en estado crítico después de la colisión de un autobús de 2 niveles y un tren de pasajeros en Canadá. El jefe del Servicio de Urgencias de Ottawa explicó que 5 pasajeros del autobús fueron declarados fallecidos en el lugar de los hechos y otros 31 llevados a distintos hospitales, 11 de ellos con lesiones graves, de los cuales 1 murió ya en el hospital. El alcalde de Ottawa, Jim Watson, declaró que el accidente ha sido el peor en la historia de la ciudad y confirmó que uno de los fallecidos es el conductor del autobús. El accidente se produjo cuando el autobús de la compañía de transporte público colisionó en contra de un tren de pasajeros que viajaba hacia Toronto. Y la ministra de Asuntos Penitenciarios de Venezuela confirmó la muerte de 16 reos durante un enfrentamiento en la cárcel de Maracaibo y anunció una investigación de la Fiscalía sobre las causas de la revuelta. El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que el enfrentamiento se dio por la disputa del control de algunas áreas del penal. También reportó el ingreso de 16 cadáveres a la morgue de Maracaibo, 15 de ellos identificados. Las prisiones en Venezuela sufren problemas de violencia y en muchos casos son controladas por bandas de reclusos fuertemente armados que constantemente generan enfrentamientos internos. Soto, conocido como el Mocho Edwin, líder del área penal y máximo.
Vamos con esta información a un corte comercial. En breve vamos a conocer del informe que reporta un incremento de 10% en arrendamiento de 15 edificios utilizados por el Congreso de la República. Así es, Joaquín, tendremos esto, pero además trabajadores del Ministerio de Salud serán sometidos a pruebas de polígrafo. Los detalles a nuestro regreso. Le esperamos.